Desde el espacio, el Amazonas se manifiesta como un templo verde, la más vasta creación sobre la Tierra, un legado esculpido por el aliento del tiempo. Sus casi 7 millones de kilómetros cuadrados respiran como un océano vegetal, un pulmón vivo y sagrado que define el pulso mismo de la creación. Su escala rivaliza con la de las grandes naciones, pero no pertenece a ninguna de ellas, sino que es una fuerza natural vital para el planeta. Cada día, 20.000 millones de toneladas de vapor ascienden de los árboles, un proceso que forma auténticos ríos atmosféricos que regulan el clima. El ciclo del agua se completa aquí. Las nubes que nacen de la selva regresan como lluvia, un proceso vital que sustenta a todo el continente. El 20% de toda el agua dulce del planeta es descargada por la Amazonia, formando ríos que sustentan la vida en todo el continente. El 20% de toda el agua dulce del planeta es descargada por la Amazonia, formando ríos que sustentan la vida en todo el continente. Este santuario alberga una cuarta parte de la biodiversidad planetaria, un laboratorio biológico que oculta secretos aún por descubrir. Esta compleja red de vida alberga a más de 30 millones de especies, y se estima que una gran parte de ellas aún no han sido descubiertas. Los árboles centenarios se alzan como pilares del ecosistema, un refugio vital para miles de especies de aves, insectos y otros animales. La iridiscencia de sus alas no proviene del pigmento, sino de la interacción de la luz con su estructura, una proeza de la ingeniería biológica. Este ecosistema funciona como un inmenso sumidero de carbono, almacenando 200.000 millones de toneladas y regulando la atmósfera del planeta. Las cascadas son el origen de una vasta red de ríos que distribuye agua dulce a través de miles de kilómetros, sustentando a regiones enteras. La flora de la selva es un tesoro de compuestos químicos, y se estima que muchas de estas plantas contienen medicinas aún desconocidas. Los vibrantes colores de sus alas son un efecto físico, no un pigmento, el resultado de la interacción de la luz con su microestructura. La lentitud del perezoso es una estrategia de supervivencia, un ritmo que prioriza el ahorro de energía y le permite vivir en los árboles. El metabolismo lento es su principal adaptación, una estrategia que optimiza el gasto energético y garantiza así su singular modo de vida. Su agarre es tan poderoso, gracias a sus garras de 10 centímetros, que permanece anclado a las ramas incluso mientras está dormido. Su ritmo lento no es una debilidad, sino una adaptación que demuestra que la eficiencia energética es clave para la supervivencia a largo plazo. Los guacamayos actúan como los grandes dispersores de semillas de la selva, y cada uno de sus vuelos es una inversión en su regeneración futura.
Los colores de su plumaje son un código que transmite mensajes vitales, desde el estatus social hasta la búsqueda de una pareja. La monogamia es un rasgo distintivo de los guacamayos, y sus parejas permanecen unidas, fortaleciendo sus lazos a través de la cooperación. Cada cascada es una fuerza que modela el paisaje y sustenta la vida. Un recordatorio del poder transformador del agua en este ecosistema. Al distribuir sedimentos y nutrientes, este gran río conecta los distintos ecosistemas, desde los bosques hasta los humedales, y sustenta sus vidas. La labor de los polinizadores diminutos es fundamental, pues al ir de flor en flor, garantizan la reproducción y el futuro del ecosistema. Su distintivo aleteo es un sonido emblemático del paisaje sonoro del bosque, una señal inconfundible de la presencia de una de sus aves más grandes. Su imponente pico es una herramienta multifuncional, esencial para romper frutos y dispersar semillas, jugando así un rol clave en la regeneración del bosque. El fuerte vínculo de pareja es para toda la vida, una cooperación incansable que garantiza el éxito reproductivo y la supervivencia. Su presencia en el dosel es un indicador de la salud del bosque, un legado viviente que representa la resiliencia de este ecosistema. Gracias a su pico de hasta 20 centímetros, el tucán accede a una fuente de alimento exclusiva, fuera del alcance de otras especies. Al alimentarse, el tucán actúa como un eficaz dispersor de semillas, un rol fundamental para la regeneración constante del bosque. El fuerte vínculo monógamo entre las parejas de tucanes es un rasgo clave que asegura el éxito reproductivo y la continuidad de la especie. Con cada vuelo, el tucán se convierte en un agente clave de la regeneración, un dispersor de semillas que mantiene el ciclo de vida del bosque. Su cola prensil es un punto de anclaje adicional, una quinta extremidad que le garantiza seguridad al moverse por las alturas del bosque. Al alimentarse de frutos, se convierten en los grandes dispersores de semillas, jugando un papel fundamental en la regeneración del bosque. El aprendizaje de rutas y alertas se transmite de madres a crías, una lección de supervivencia que fortalece y protege a todo el grupo. Cada salto entre las ramas es más que un simple desplazamiento. Es parte del tejido vivo del bosque, un acto que moldea y regenera el ecosistema. Actuando como un superorganismo, las colonias de hormigas podan, limpian y reciclan, manteniendo la salud y el equilibrio del suelo del bosque.
Los montículos de las termitas son obras de ingeniería biológica, estructuras de arcilla que mantienen un microclima interno perfectamente regulado. Los insectos polinizadores son los agentes de la reproducción, y su incansable vuelo entre flores asegura el futuro de todo el ecosistema. Cada sonido, por pequeño que sea, es un componente vital del paisaje sonoro, una vibración que forma parte del equilibrio acústico del bosque. El coro colectivo de los insectos define el pulso del bosque, un indicador acústico vital que refleja la salud y el equilibrio del ecosistema. Gracias a la cooperación extrema, la colonia opera como un solo organismo, una táctica que le confiere una eficiencia casi perfecta en su supervivencia. La iridiscencia de sus alas no proviene del pigmento, sino de la interacción de la luz con su estructura, una proeza de la ingeniería biológica. Cada noche, un éxodo masivo de millones de murciélagos emerge. Un ejército aéreo que controla plagas y mantiene el equilibrio del ecosistema. La ecolocalización funciona como un radar biológico, permitiéndole navegar y cazar en la oscuridad con una precisión casi absoluta. Los murciélagos frugívoros son agentes clave de la regeneración, dispersando semillas vitales durante sus vuelos nocturnos por la selva. La supervivencia de las crías depende del cuidado maternal, un instinto que las protege y asegura la continuidad de esta frágil especie. Su pequeño tamaño es engañoso. La piel de esta rana contiene una toxina tan potente que puede detener un corazón en cuestión de segundos. Estas complejas moléculas son estudiadas por la ciencia, pues de un veneno mortal pueden derivarse potentes analgésicos y fármacos vitales. La sensibilidad de su piel convierte a los anfibios en los principales indicadores de la salud de un ecosistema, revelando su equilibrio o deterioro. Su aparente fragilidad oculta su verdadera importancia. Es un eslabón clave en la cadena trófica y un indicador de la salud del ecosistema. Con sus más de 70 metros de altura, la ceiba se alza sobre el dosel del bosque, un punto de referencia natural visible a kilómetros de distancia. Sus raíces monumentales son el anclaje del ecosistema, un microhábitat que da refugio a innumerables insectos, reptiles y otras especies. Cada ceiba funciona como un mundo en sí mismo, un microecosistema vertical que alberga y sustenta a decenas de especies diferentes. En las creencias amazónicas, el ceiba es el eje sagrado del universo, un símbolo que une el plano terrenal con el mundo de los espíritus. Convirtiendo desechos en tesoros, el escarabajo pelotero recicla la materia muerta, devolviéndola al suelo como semilla de vida.
Bajo la superficie, entierra su recurso, creando un reservorio fértil que enriquece el suelo y alimenta al bosque. Su existencia está intrínsecamente ligada a la cooperación, un comportamiento clave que asegura la continuidad de su especie y la regeneración del bosque. Son pequeños en tamaño, pero su impacto es inmenso. Actúan como ingenieros que transforman la materia muerta en nutrientes esenciales. En la penumbra de la selva, el destello del morfo azul es inconfundible, un reflejo de luz visible a cientos de metros de distancia. Su color no se debe a pigmentos, sino a la ingeniería biológica de sus alas, cuyas microestructuras manipulan la luz para crear ese azul. Esta congregación les permite absorber los minerales del suelo, un aporte esencial para su reproducción y capacidad de vuelo. A pesar de su aparente fragilidad, el impacto colectivo de las mariposas es inmenso, pues son vitales para la regeneración del bosque. Cada grano de polen es un vehículo genético, transportado por abejas, que asegura la reproducción de millones de árboles y flores en la selva. Al descomponer la materia muerta, los hongos juegan un papel fundamental en el ciclo de nutrientes, enriqueciendo constantemente el suelo del bosque. Cada gota de agua es un microcosmos que alberga organismos diminutos, los cuales forman la base de la compleja cadena alimenticia del bosque. La selva es un genoma vivo, millones de códigos entrelazados que garantizan la continuidad de la vida en el planeta. Con una agudeza visual 8 veces superior a la humana, puede detectar el más mínimo movimiento, incluso el de un insecto en pleno vuelo. A pesar de su pequeño tamaño, es un depredador formidable, capaz de cazar en un picado de 80 kilómetros por hora, a presas que duplican su envergadura. Su caza regula las poblaciones de roedores e insectos, un control biológico vital que previene la aparición de plagas devastadoras. Cada depredador, por modesto que sea, cumple un rol vital en el delicado equilibrio que define a todo el ecosistema amazónico. Cada noche, los murciélagos actúan como un control de plagas, consumiendo millones de insectos y protegiendo a las comunidades humanas cercanas. La noche en la selva no es un tiempo de descanso, sino de un cambio de guardia, donde las especies nocturnas emergen para dominar la oscuridad. La humedad nocturna transporta bacterias y polen, microorganismos que forman la base del ciclo de nutrientes y de la vida en la selva. Cada paso está calculado para un sigilo máximo,
convirtiendo al jaguar en un maestro de la emboscada, un depredador casi indetectable. La increíble fuerza de su mandíbula le permite usar una táctica letal, una mordida directa al cráneo, capaz de perforar el hueso de sus presas. Su combinación de fuerza y paciencia lo convierte en el depredador alfa, el regulador supremo del equilibrio en el ecosistema amazónico. La capibara, el roedor más grande del mundo, es una especie altamente social que habita las riberas de los ríos en grupos familiares cohesionados. Para escapar de los depredadores, la capibara puede permanecer bajo el agua hasta por 5 minutos, una notable adaptación a su vida semiacuática. Su comportamiento dócil y su abundancia la convierten en una presa fundamental para los grandes depredadores del ecosistema amazónico. Además de ser una presa vital, su cuerpo sirve como plataforma para aves e insectos, demostrando su compleja interconexión con el ecosistema. La anaconda verde es uno de los gigantes de la selva, un coloso que puede superar los 8 metros de longitud y los 200 kilos de peso. Situados en lo alto de la cabeza, sus ojos y fosas nasales le dan una ventaja táctica, permitiéndole ver y respirar sin ser vista. En lugar de veneno, utiliza la constricción, una técnica que aplica una presión inmensa con su cuerpo para detener el corazón de su presa. Su papel como depredador ápice es fundamental para la salud del ecosistema, pues regula las poblaciones de peces, aves acuáticas y roedores. Su principal arma es una descarga de hasta 600 voltios, una potencia suficiente para paralizar a un depredador como el caimán. La descarga es producida por miles de electrocitos, células que se activan simultáneamente, creando una potente corriente eléctrica. La electrolocalización le permite cazar y navegar en aguas turbias, un sexto sentido que reemplaza la visión en la total oscuridad. El campo eléctrico de este pez es un ejemplo de las fuerzas invisibles que gobiernan la selva, un recordatorio de su inmensa complejidad. Su camuflaje le permite permanecer casi invisible en la orilla, esperando inmóvil el momento perfecto para lanzar su ataque sorpresa. La presión de su mordida supera los 1500 kilos, una fuerza inmensa capaz de fracturar los huesos de su presa de forma instantánea. Su técnica de caza combina una paciencia absoluta con un estallido súbito de energía, una emboscada letal que no da opción a su presa. Su perfecto camuflaje lo convierte en un depredador casi indetectable, un recordatorio de que en la selva la mayor amenaza es la que no se ve. Armadas con dientes afilados, las pirañas se desplazan en cardúmenes, una táctica que las posiciona como depredadores dominantes de estos ríos.
Más que depredadores agresivos, su rol ecológico es el de reguladores, controlando poblaciones y limpiando el río de materia orgánica. Su comportamiento de alimentación en grupo puede parecer violento, pero cumple un rol vital al limpiar el río de materia orgánica. Para los pueblos locales, las pirañas representan una dualidad, un peligro y una fuente de alimento, un recordatorio del complejo equilibrio de la selva. Su increíble mimetismo con el fondo arenoso del río las convierte en depredadores de emboscada, prácticamente invisibles para sus presas. Los pueblos ribereños conocen bien el peligro de su aguijón venenoso, un conocimiento que les permite coexistir, evitándolas durante la pesca. Al remover el lecho del río, liberan nutrientes atrapados en el sedimento, un proceso vital para la salud de todo el ecosistema acuático. El conocimiento ancestral de los pueblos amazónicos enseña a coexistir con la selva, respetando sus peligros y comprendiendo su equilibrio. La humedad que emana del dosel asciende para formar tormentas, un proceso que cierra el ciclo hidrológico y define el clima de la región. La lluvia es el motor de la vida y la transformación, pues activa las semillas y a la vez causa las inundaciones que renuevan el ecosistema. La fuerza de las lluvias torrenciales fertiliza y transforma, un ciclo que nutre al ecosistema y al mismo tiempo pone a prueba su capacidad de adaptación. Las garras del águila arpía, comparables en tamaño a las de un oso, la convierten en el depredador aéreo dominante del Amazonas. Monos y perezosos son presas habituales de sus garras, que ejercen una presión superior a los 50 kilos, inmovilizándolos al instante. Su agilidad aérea le permite cazar con asombrosa precisión en la espesura del dosel, capturando presas entre las ramas. En la cosmovisión de los pueblos amazónicos, esta águila es un ser sagrado, un símbolo de poder y del mundo espiritual. Mientras la depredación modela la cadena trófica, la floración silenciosa de millones de plantas asegura la base misma de todo el ecosistema. El transporte de polen realizado por las abejas es un servicio ecosistémico clave, esencial para la regeneración y el futuro de la selva. La dispersión del polen a grandes distancias es un mecanismo clave para la regeneración, garantizando la diversidad genética del bosque. Sus impresionantes dimensiones, con hasta 3 metros de largo y 200 kilos, lo consagran como uno de los peces de agua dulce más grandes.
Sus escamas forman un blindaje natural tan resistente que incluso es capaz de soportar las potentes mordidas de las pirañas. Una adaptación notable es su vejiga natatoria, que funciona como un pulmón y le obliga a tomar aire de la superficie cada 15 minutos. La relación de los pueblos ribereños con este pez es ancestral. No solo es una fuente clave de proteína, sino también un pilar de su cultura. Su aguijón inyecta un potente cóctel de neurotoxinas, una herramienta de caza que inmoviliza a sus presas en cuestión de segundos. Aunque temida por su gran tamaño, su función ecológica es clave, pues ayuda a controlar las poblaciones de insectos y otros pequeños invertebrados. La seda de araña, un biomaterial más resistente que el acero, combina ligereza y fuerza, una proeza de la ingeniería evolutiva. Más allá de su aparente fragilidad, cada telaraña es una ingeniosa estructura biológica, diseñada para la caza y fundamental para el equilibrio de la intrincada cadena alimenticia nocturna del ecosistema. Al amanecer, la gran garza azul se alza inmóvil. Su reflejo en el agua es un pensamiento eterno que une la quietud de la tierra con el vasto cielo. Sus ojos penetran el agua, buscando más que alimento. La chispa secreta de la vida, esa esencia oculta bajo cada ola inmóvil del pantano. En un instante, su pico desciende como un relámpago, rompiendo la calma. El agua revela la danza eterna entre paciencia y su destino ineludible. La capacidad de su aleteo, tan rápido que desafía la gravedad, es una adaptación clave que le permite polinizar flores con formas únicas, imposibles para otros insectos. A pesar de su pequeño tamaño, estas aves son reguladores vitales que, al controlar insectos, ayudan a mantener el delicado equilibrio del bosque. Cada vuelo colectivo es una exhibición de instinto, un superorganismo en movimiento cuya principal función es proteger al grupo. La polinización y la dispersión de semillas, procesos ecológicos esenciales facilitados por aves e insectos, son los pilares de la regeneración y de la inmensa biodiversidad del bosque tropical. Con más de 6.000 ríos interconectados, el Amazonas es un complejo sistema fluvial que esculpe continuamente el terreno y es el principal transportador de vida en toda la región. El transporte de sedimentos y nutrientes por los ríos es el mecanismo que fertiliza la tierra, garantizando la productividad de todo el ecosistema. Para los pueblos ribereños, el río es el eje de su existencia. No solo es su principal vía de transporte, sino también su fuente esencial de alimento y el corazón de su cultura ancestral. El caudal del Amazonas es tan inmenso que supera al de los ríos Nilo, Yangtze y Mississippi combinados, lo que lo convierte en el más caudaloso del mundo.
Es una arteria vital de más de 6.400 kilómetros que recorre y conecta los diversos ecosistemas, climas y pueblos que dependen de su inmenso curso. El ciclo anual de inundaciones es un proceso clave que fertiliza la selva amazónica, distribuyendo sedimentos ricos en nutrientes a lo largo de millones de hectáreas, renovando así su vitalidad. El Amazonas no es solo un río, sino la principal arteria fluvial del planeta, un sistema dinámico que transporta nutrientes y sustenta la vida. El encuentro de aguas entre el oscuro Río Negro y el lodoso Solimois crea un contraste visual que se extiende por kilómetros sin mezclarse. La distinta temperatura, densidad y velocidad de sus aguas es tan marcada que impide su mezcla, creando una frontera natural visible. Para las culturas locales, este fenómeno natural es un poderoso símbolo de la dualidad, representando el equilibrio entre fuerzas opuestas. Este encuentro de aguas es un claro ejemplo de la complejidad del Amazonas, un ecosistema definido por sus profundos contrastes. La estructura reticular de sus hojas les permite sostener un gran peso, una increíble adaptación que las convierte en plataformas flotantes. Sus flores se abren blancas la primera noche y se vuelven rosadas la segunda, una estrategia para guiar eficazmente a sus polinizadores. Para los pueblos locales, el origen de esta flor es una leyenda sobre la transformación, la historia de una joven convertida en la estrella de las aguas. La Victoria Regia es, por tanto, un símbolo que une dos mundos, el de la ciencia, que estudia su biología, y el de la cultura, que narra su leyenda. La nutria gigante utiliza un repertorio de más de 20 vocalizaciones distintas para comunicarse durante sus patrullajes grupales, evidenciando así una vida social extraordinariamente compleja. La caza en equipo es su principal táctica, una maniobra coordinada que les permite rodear a sus presas y atacar con una eficacia letal. El cuidado parental es intenso y las madres enseñan a sus crías habilidades de supervivencia, como nadar y cazar, desde muy jóvenes. Como depredadores ápice que cazan en grupo, las nutrias gigantes son una fuerza reguladora que encarna la cooperación y el poder en los ríos. El gecko se fusiona con la corteza. Su camuflaje es tan perfecto que lo convierte en una sombra, un depredador que domina el arte de la invisibilidad. La aguda visión de su ojo dorado, combinada con su quietud, le permite percibir detalles que otros ignoran, revelando así lo oculto. Cada minúscula ventosa le proporciona un agarre firme, una adaptación evolutiva que le permite adherirse a superficies y moverse con sigilo. En un destello, la lengua del depredador atrapa a su presa, un ataque rápido que sucede tras una larga espera, la esencia de su método de caza. La ardilla roja se mueve con agilidad por la cúpula del bosque. Su pelaje rojizo se distingue claramente entre las ramas, señalando su presencia activa en este hábitat.
Al consumir semillas, la ardilla facilita su dispersión, un proceso vital que contribuye a la constante regeneración del bosque y al surgimiento de nueva vida. La caída de cada semilla es el inicio de un futuro para el bosque. Su dispersión moldea la regeneración y la evolución de todo el ecosistema. Su presencia se disuelve en el dosel, dejando un silencio que esconde la lenta germinación de nueva vida en la penumbra del sotobosque. Su descarga de 200.000 metros cúbicos por segundo es una fuerza de escala planetaria que impacta directamente en los océanos y climas. La vida de las comunidades ribereñas depende enteramente del río, que funciona como su principal despensa, camino y centro de su cultura. Cada gota que regresa al río es una prueba de que el ciclo del agua es el proceso fundamental que sostiene la dinámica de todo el ecosistema. A pesar de su imponente tamaño, con más de 400 kilos de peso, el manatí amazónico es un herbívoro estricto que se alimenta exclusivamente de la abundante vegetación acuática. Al consumir a diario hasta el 10% de su peso, actúa como un regulador natural que previene la proliferación excesiva de plantas acuáticas. Este largo periodo de cuidado maternal es una estrategia evolutiva que maximiza las posibilidades de supervivencia de la siguiente generación. A pesar de su naturaleza pacífica, es un eslabón clave que mantiene el equilibrio, regulando la vegetación y sirviendo de presa. Para los ancianos, cada curva del río Amazonas no es solo geografía, sino el rastro sagrado de un dios ancestral que modeló la tierra con su poder divino, dando vida a todo. En la tradición, el río es una diosa, la figura materna que ofrece sustento con su fauna acuática y vigila el equilibrio del bosque a través de sus poderosos espíritus. Las ofrendas, confiadas a la corriente, son un acto de profundo respeto y gratitud hacia la fuerza vital del río, un espíritu ancestral que fluye con el agua misma. En las noches de luna, el río es un espejo sagrado, un umbral místico donde los ecos de los mitos ancestrales se materializan y el pasado parece unirse al presente. En la fiesta anual del agua, las familias se reúnen para preparar con devoción pequeñas ofrendas que simbolizan su gratitud y que son entregadas a la corriente del río. A través de la música y la danza, las generaciones se conectan, honrando un legado que les enseña que el río es la arteria sagrada que nutre y da vida a toda la selva amazónica. Las llamas de las antorchas danzan sobre el agua, un tributo de luz que representa la gratitud y la esperanza de toda la comunidad. Las antorchas encendidas trazan un camino de luz sobre el río, un sendero sagrado que guía a los corazones de la comunidad hacia el reino de su protector espiritual. Durante la estación de lluvias, millones de hectáreas de selva se transforman en un vasto ecosistema acuático temporal, alterando radicalmente el paisaje y la dinámica de la región.
Los peces nadan entre los árboles como si fueran aves, un comportamiento que demuestra su perfecta adaptación a un mundo donde el río inunda la selva. Las plantas de la selva obtienen nutrientes del río y también de la lluvia, captando la luz solar para la fotosíntesis, un proceso que une los elementos terrestres y atmosféricos. La noche transforma el bosque inundado en un espejo del cosmos, un paisaje donde la línea entre el agua y el cielo estrellado parece desaparecer por completo. Único entre los cetáceos del mundo, el delfín rosado es el depredador dominante de estas aguas turbias, una leyenda viviente del Amazonas. La intensidad de su color rosado cambia con la edad y el esfuerzo, convirtiéndose en un indicador visible de su estado físico y su excitación. Las leyendas cuentan que el boto es un ser encantado, un espíritu del río que, al caer la noche, puede abandonar el agua y tomar forma humana. Cada símbolo trazado con tintes de plantas es un puente sagrado, una forma de conversar con los espíritus que custodian la selva. Al ritmo del tambor nacen los ícaros, cantos ancestrales cuya melodía es la llave que abre el portal hacia el mundo de los espíritus. En cada bendición se invoca a los guardianes sagrados, a las fuerzas de los ríos, árboles y animales que juntos tejen el manto de la vida. Su mirada revela el legado de su pueblo, para quienes la selva no es un hogar, sino un templo donde la comunidad se renueva sin cesar. La tasa de deforestación es alarmante. Cada minuto se pierde un área de selva equivalente a 3 campos de fútbol debido a la tala indiscriminada. La expansión de la frontera agrícola es la principal causa de incendios que liberan anualmente miles de toneladas de carbono a la atmósfera. Cada árbol perdido es una pérdida de biodiversidad, pero también una herida profunda en el tejido cultural de los pueblos de la selva. La pérdida de la selva tiene consecuencias globales, un hecho visible en el humo que altera la atmósfera y amenaza el equilibrio climático. El transporte de petróleo a través de la selva deja cicatrices profundas, un alto costo ambiental por la energía que consumimos. La electricidad obtenida de las represas conlleva un severo costo humano y ecológico. No solo alteran drásticamente los ríos, sino que también desplazan a comunidades indígenas de sus tierras ancestrales. La expansión de carreteras abre rutas al comercio, pero a la vez crea barreras que fragmentan el hábitat de miles de especies salvajes. El Amazonas no solo produce el 20% del agua atmosférica, sino que la distribuye en forma de lluvia desde Brasil hasta la cordillera andina. Cada año,
La selva amazónica captura 1.000 millones de toneladas de CO2, actuando como el principal sumidero de carbono y regulador climático indispensable para el equilibrio del planeta. El carbono liberado por la deforestación agrava la crisis climática, un problema local con consecuencias que alcanzan a todo el planeta. El destino de la Amazonia y el del planeta están intrínsecamente ligados, ya que su equilibrio regula el clima del que depende nuestra existencia. Cuando un árbol se quema, libera el carbono acumulado durante siglos, un proceso que transforma un sumidero vital en una fuente de emisiones que amenaza la estabilidad climática global. Los incendios forestales no solo consumen madera, sino que destruyen vastas extensiones de hábitat, forzando el desplazamiento de millones de criaturas que pierdan así su único refugio. Las llamas no solo consumen el bosque, también destruyen los sitios sagrados y la memoria ancestral de los pueblos amazónicos. Cada hectárea perdida representa una doble catástrofe: la irreversible destrucción de un ecosistema vital y la irremediable erosión de la memoria histórica de los pueblos indígenas. El impacto de la tala trasciende lo ecológico, pues obliga a los pueblos a abandonar las tierras que definen su cultura e identidad. En la memoria de los ancianos, el bosque era un proveedor generoso. Hoy, sus relatos son un testamento de resistencia y pérdida. Rodeados por la expansión de carreteras y monocultivos, los pueblos originarios enfrentan una lucha diaria por la supervivencia de su cultura. El Amazonas, que antes era el mayor sumidero de carbono del planeta, ha comenzado a emitir más CO2 del que absorbe, acelerando la crisis climática. La intrincada salud del suelo amazónico se sostiene por millones de microbios, los cuales regulan el ciclo de carbono, un proceso fundamental y vital para todo el ecosistema. Los modelos climáticos revelan una alarmante conexión global. Sin la Amazonia, los patrones de lluvia en África y Asia también colapsarían. La advertencia científica es una condición final. La supervivencia del clima global depende de la Amazonia, por lo que su protección es un imperativo. Esta colaboración entre ciencia y saber ancestral crea una nueva esperanza, donde cada sensor instalado vigila el futuro de la selva. Estas más de 300 áreas protegidas son un esfuerzo vital por la conservación, verdaderos refugios de biodiversidad frente a las amenazas externas. Cada árbol plantado es un acto de restauración ecológica, una inversión directa en la recuperación y el futuro de este vital ecosistema. La comunidad internacional ha comprendido que la estabilidad del planeta depende de la Amazonia, haciendo de su conservación una prioridad y una responsabilidad global ineludible. Tras un incendio, la sucesión ecológica comienza, y los primeros brotes son la prueba de la asombrosa resiliencia de este ecosistema.
Cada brote es una esperanza tangible, el primer paso en un largo y complejo proceso de recuperación natural que demuestra la asombrosa resiliencia del bosque tras cualquier perturbación. El regreso de insectos y mariposas es un indicador temprano de la recuperación ecológica, pues su esencial labor de polinización es fundamental para la restauración de la compleja red de vida del bosque. La Amazonia no solo produce el 20% del oxígeno, sino que es el gran regulador del clima global, un pulmón vital para el equilibrio del planeta. Este ecosistema alberga una de cada 10 especies conocidas, un tesoro genético de valor incalculable para el futuro del planeta. El vapor de agua de la selva forma ríos voladores que transportan humedad, generando lluvias en continentes lejanos, más allá de Sudamérica. Proteger la Amazonia es un imperativo global, pues su salud es la garantía de nuestra estabilidad climática y nuestra propia supervivencia. Si la selva desaparece, perderíamos nuestro mayor sumidero de carbono, lo que provocaría una desestabilización irreversible del clima. Las lluvias que nacen aquí y viajan a otros continentes desaparecerían, un colapso hídrico que crearía desiertos donde hoy prospera la vida. La pérdida del Amazonas no es un problema lejano, su impacto se sentiría directamente en la calidad del aire de cada ciudad del planeta. La ciencia y las comunidades deben unirse en una alianza global, pues la restauración de la Amazonia es una tarea que nos pertenece a todos. Nuestras acciones de hoy son el legado que heredarán las futuras generaciones. Salvar el bosque es, por tanto, salvar nuestro futuro como especie. La cosmovisión de los pueblos originarios atribuye un rol sagrado al bosque, donde cada árbol es un altar y el río, la fuente de la vida espiritual. A través de sus cantos y tradiciones, nos recuerdan que el bosque es un bien común y su protección, una responsabilidad de toda la humanidad. La Amazonia es la gran catedral viviente de la Tierra, un lugar sagrado donde cada latido de la selva es un eco del acto de la creación.